Bienvenidos a nuestra exposición. Nuestro grupo está conformado por Carla Alcíbar, Brandon Alquinga, Kevin Calderón, Daniel García, Lady Mendoza y Kimberly Vilela. Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad Ciencias Económicas de la carrera Comercio Exterior del quinto semestre A. Hola, soy Carla Alcíbar. A continuación veremos algunas definiciones del ámbito aduanero. Autoridad aduanera. Es una persona física que en virtud de la ley y en el ejercicio de sus funciones tiene la facultad para exigir y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia aduanera. Agente de carga de exportaciones. Es la persona jurídica autorizada como tal por el SENAE, que puede prestar servicios de manejo de carga, agrupar mercancías y presentar la declaración aduanera en el caso de las exportaciones, sujetándose al reglamento y acuerdos específicos. Agente de carga internacional. Es la persona jurídica autorizada por el SENAE que puede realizar y recibir embarques, consolidar y desconsolidar mercancías, actuar como operador de transporte multimodal, sujetándose al reglamento y acuerdos específicos. Aircraft on Ground. Para efectos aduaneros se entiende por AOG, al material para uso aeronáutico emergente destinado exclusivamente a una aeronave internacional que por factores técnicos dejó de operar mientras cubría su itinerario internacional. Autoliquidación. Es la determinación tributaria preliminar realizada por el sujeto pasivo por el ingreso o salida de mercancías del territorio aduanero, sobre la cual se efectúa la liquidación de los tributos al comercio exterior y demás recargos. Autotransporte. Es el medio de transporte considerado como mercancía que se desplaza por sus propios medios y que por sus características no puede ser transportados en unidades de transporte habilitadas. Bienes de capital. Son aquellas mercancías que no se destinan al consumo, sino a seguir un proceso productivo en forma directa o indirecta, para incrementar el patrimonio material o financiero. Cantidad. Entiéndase a la declaración real exacta de las unidades físicas, peso neto, dimensiones u otra unidad de medida que tenga incidencia tributaria de las mercancías que forman parte de la obligación tributaria aduanera. Carga. Todo bien que puede ser objeto de transporte. Carga de correos rápidos o postal. Es la carga agrupada y trasladada bajo nombre y responsabilidad de una persona jurídica, pública o privada, operada de encomiendas internacionales. Carga contenerizada. Es la carga de uno o varios embarcadores amparados en uno o varios documentos de transporte, movilizadas dentro de una unidad de carga. Carga especial. Mercancías que por razón de su cantidad, volumen, peso de sus dimensiones o naturaleza no pueden ser transportadas en unidades de carga. Carga a granel. Es aquella mercancía sólida, líquida o gaseosa que por su cantidad o estado es transportada sin embalaje de ninguna clase, en medio de transporte o unidades de carga especialmente diseñadas para el efecto. Carga consolidada. Es el agrupamiento de mercancías pertenecientes a uno o varios consignatarios, reunidas para ser transportadas desde un puerto, aeropuerto o terminal terrestre con destino al mismo, en contenedores o similares, siempre y cuando se encuentren amparadas por un mismo documento de transporte. Carga peligrosa. Es todo artículo o sustancia que pueda constituir un riesgo importante para la salud, el medio ambiente, la seguridad personal o de los bienes, según las disposiciones de la normativa nacional o de organismos internacionales. Carga suelta. Son bienes individuales que por su tamaño o naturaleza no son transportados en unidades de carga y que se manipulan y embarcan como unidades separadas. Coloader.
Es el servicio que, en virtud del contrato de agencia, el agente subcontrata por cuenta del cliente un servicio a otro agente igual, a efecto de poder llevar a un buen término las operaciones de logística. Hola, soy Brandon Alquinga. Comay, documentos, manuales, formularios, liquidación bancaria y de agencia, informes sobre daños e irregularidades o cualquier otro documento afín utilizados por los prestadores de los servicios aéreos internacionales. COMAT, todo material para uso aeronáutico destinado para la reparación y mantenimiento necesario para la operatividad de las aeronaves nacionales e internacionales que se encuentran autorizadas para la prestación de servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros o de carga. Consolidación de carga. Es el acto de agrupar mercancía correspondiente a uno o varios embarcadores para ser transportadas hacia o desde el Ecuador para uno o más destinatarios, mediante contrato celebrado con un consolidador o agente de carga debidamente autorizado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Consolidador de carga. Operador distinto del porteador, que transporta carga en forma agrupada, bajo su nombre y responsabilidad, destinada a uno o más consignatarios finales, debidamente autorizado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Control aduanero. Es el conjunto de medidas adoptadas por la autoridad aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación, cuya aplicación o ejecución es de su competencia o responsabilidad, al cual deberán someterse los distintos operadores de comercio exterior. Derechos arancelarios. Son tributos al comercio exterior y pueden ser ad valorem, específicos o mixtos. Derechos arancelarios ad valorem son los establecidos por la autoridad competente, consistentes en porcentajes que se aplican sobre el valor de las mercancías. Derechos arancelarios específicos son los establecidos por la autoridad competente, consistentes en recargos fijos que se aplican en base a determinadas condiciones de las mercancías, como por ejemplo, peso, unidades físicas, dimensiones, volúmenes, entre otros. Derechos arancelarios mixtos son los establecidos por la autoridad competente, consistentes en derechos arancelarios ad valorem y derechos arancelarios específicos que se aplicarán conjuntamente. Despacho aduanero. Procedimiento administrativo al que se someten las mercancías sujetas al control aduanero declaradas a cualquier régimen u otro destino aduanero. Declarante. La persona natural o jurídica que suscribe y transmite o presenta una declaración aduanera de mercancías en nombre propio o de otro, en las formas y condiciones establecidas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, este reglamento y demás normativa aplicable. Destrucción total. Eliminación de objetos, productos o sustancias que los inutilice totalmente de acuerdo con su naturaleza o función, dejándolos sin valor comercial. Documento de transporte. Documento que materializa el acuerdo de voluntades entre un operador de transporte y un usuario de su servicio, por el cual el primero se compromete a transportar la carga desde un determinado lugar. Envíos o paquetes postales. Término genérico que designa cada una de las expediciones efectuadas por el operador público o por los operadores privados debidamente autorizados para operar en los regímenes de tráfico postal y mensajería acelerada o courier. Herramientas o equipo de trabajo. Es el conjunto de instrumentos profesionales vinculados o no a la profesión de quien solicite la exención tributaria de menaje de casa para una actividad productiva en el país. Para el caso de viajeros, deberán estar vinculados con la actividad u oficio del mismo. Levante o retiro de las mercancías. Es el acto por el cual la autoridad aduanera autoriza al declarante interesado a disponer de las mercancías de acuerdo a los fines previstos en el régimen aduanero, una vez salida la mercancía de zona primaria y previo al cumplimiento de los requisitos y formalidades aduaneras exigibles. Hola, mi nombre es Kevin Calderón. Manifiesto de cargas de correos rápidos o postal.
Es un documento simplificado que contiene la individualización de cada una de las guías de envíos o paquetes postales que se movilizan en un medio de transporte, mediante el cual las encomiendas se presentan y se entregan a la aduana a fin de acceder al régimen de tráfico postal o mensajería acelerada o manifiesto de carga. Es un documento físico o electrónico que contiene la información respecto del medio de transporte, número de bultos, peso, identificación genérica de la mercancía que comprende la carga, que debe presentar todo transportista internacional o su operador de transporte a la entrada o salida del país a la aduana. Mercancía: cualquier bien mueble que puede ser objeto de transferencia y es susceptible de ser calificado en el Arancel Nacional de Importación. Mercancía extranjera: mercancía que ha sido producida, fabricada, cosechada, capturada, extraída, manufacturada, creada o ha nacido en un territorio aduanero distinto al ecuatoriano, sin que haya cumplido los trámites necesarios para su despacho. Mercancías faltantes: mercancía que no se encontrare como producto de una inspección o foro físico, pero que figure en el manifiesto de carga respectivo. Mercancía nacional: mercancía que ha sido producida, fabricada, cosechada, manufacturada, creada, que ha nacido en el territorio aduanero nacional o que ha ganado origen de conformidad con las normas internacionales, no exportada definitivamente o habiendo sido exportada, ha debido regresar al país por circunstancias ajenas a la voluntad del exportador. Mercancía nacionalizada: mercancía extranjera cuya importación o internación al país ha sido sometido al cumplimiento de todas las formalidades aduaneras que corresponden a la importación a consumo. Mercancías náufragas: mercancía extranjera incluyendo restos de medios de transporte marítimos, aéreos o terrestres, sus aparejos, vituallas y carga que por siniestros de los mismos han sido rescatadas en el territorio ecuatoriano cuando no ha sido posible identificar al propietario o consignatario. Mercancía no manifestada: mercancía que se carga o descarga de un medio de transporte pero no figura en el manifiesto de carga respectivo. Mercancía rezagada: mercancía que se encontrará en la zona primaria o secundaria sobre el cual se desconoce a su propietario, consignatario o consignante. Operaciones aduaneras: es el conjunto de actividades relacionadas al tráfico de mercancías, medios de transporte y personas sometidas a control aduanero. Operador del comercio exterior: es toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que interviene en el tráfico de mercancías, medios de transporte y personas sometidas a control. Operadores de transporte: es la persona jurídica constituida como tal y actúa dentro del territorio aduanero ecuatoriano en representación de compañías navieras, aerocomerciales, ferroviarias, terrestres u otras, o de operadores de transporte multimodal que operen dentro del país. En tal virtud son responsables ante el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Operador portuario o aeroportuario: persona jurídica que con autorización de la autoridad competente administra las instalaciones de un puerto o aeropuerto determinado. Peso bruto: es el peso de las mercancías incluyendo el embalaje y paletas para el transporte internacional pero excluyendo la unidad de carga. Peso neto: es el peso propio de la mercancía, desprovista del embalaje, materiales y componentes utilizados en cualquier operación de embalaje para envolver y proteger artículos o sustancias durante el transporte. Y paleta: peso recibido: es el peso bruto de las mercancías, incluida la unidad de carga recibido. Hola, soy Daniel García. Peso manifestado: es el peso bruto de las mercancías que se consigna en el manifiesto de carga. Precinto: elementos consistentes en sellos, candados, cintas especiales u otros mecanismos cuya función es asegurar que las unidades de carga o embalajes serán abiertos únicamente por quienes corresponda legalmente. Productos compensadores: los productos obtenidos como resultado de la incorporación, transformación, elaboración o reparación de mercancías cuya admisión bajo el régimen de perfeccionamiento activo o pasivo haya sido. Productos compensadores especiales: los productos obtenidos como resultado de la incorporación, transformación, elaboración o reparación en zonas especiales de desarrollo económico y zonas francas. Propietario o consignatario: persona natural o jurídica a quien se envía las mercancías, a quien acredite su condición de tal
mediante la presentación del original del documento de transporte, consignado a su favor directamente o mediante cesión de derechos o endoso. Puerto seco, terminal intermodal interior, conectada con una o varias terminales marítimas, con la capacidad de posponer el control aduanero a la entrada en el puerto seco, debidamente autorizada por el SENAE. Reexportación es la salida definitiva del territorio aduanero de mercancías que estuvieron sometidas a un régimen aduanero, con excepción del régimen de importación para el consumo. Régimen aduanero es el tratamiento aduanero aplicable a las mercancías, solicitado por el declarante de acuerdo con la legislación aduanera vigente. Transformación es el proceso por el cual las mercancías cambian la forma o la naturaleza, convirtiéndose en otra mercancía de características o índolo diferente de la primera. Transporte multimodal internacional, traslado de mercancía por lo menos con dos modos diferentes de transporte, en virtud de un único contrato de transporte multimodal desde un lugar en el que el operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo su custodia y responsabilidad hasta otro lugar designado para su entrega. Transportista, aquel autorizado por el organismo competente de su país de origen para ejecutar o hacer ejecutar el transporte de mercancías. Tripulante, persona que al arribar o salir un medio de transporte del territorio nacional por cualquier lugar habilitado para operaciones aduaneras se encuentra a bordo del mismo, prestando servicios en calidad de empleado del transportista. Unidad de carga, contenedor utilizado para el acondicionamiento de mercancías con el objeto de posibilitar o facilitar su transporte, susceptible de ser remolcado, pero que no tenga tracción ni propulsión propia. Unidad de transporte, unidad que permite el transporte de las mercancías y unidades de carga, que tenga tracción propia o autopropulsión. Unidades comerciales, corresponde a la cantidad de mercancías objeto de negociación que puede diferir de las determinadas en el arancel nacional de importaciones como unidades físicas y que se registra en la factura comercial o contrato de compra y venta. Unidades físicas. Corresponde a la unidad de medida que indica el arancel nacional de importaciones vigente para cada una de las subpartidas arancelarias y que debe ser incluida en la declaración aduanera. Hola, soy Lady Mendoza. Viajero es toda persona nacional o extranjera que ingresa o sale del país. Conocimiento de embarque. Por sus siglas en inglés, el Bill of Lading es un documento propio del transporte marítimo que se utiliza en el marco de un contrato de transporte de las mercancías en un buque de línea regular. LCL corresponde a la sigla de Least Vein Container Load, menos que una carga de contenedor. FCL corresponde a las siglas en inglés de Full Container Load, carga de contenedor completo. Significa que el vendedor expedidor es responsable de llenar el contenedor y de sufragar los correspondientes gastos. La sigla CFS, Carry Facilities, es una zona de llenado y vaciado de contenedores. A dicha zona acceden los contenedores vacíos para llenarlos y los contenedores llenos para vaciarlos. La FEU es la unidad equivalente a 40 pies, es decir, un contenedor de 40 pies. La FCL también es un contenedor enviado de un embarcador a un consignatario. Las FCL o las LCL son entregas de un embarcador a múltiples
consignatarios en un mismo contenedor. La sigla FCR, en sus siglas, es un recibido certificado del agente embarcador. La LCL es una carga parcial de un contenedor. En la sigla LCL son entregas parciales consolidadas en un contenedor de una estación de contenedores de carga y luego son separadas para ser enviadas a varios. Las siglas LCL o FCL son entregas de múltiples embarcadores a un solo consignatario en un contenedor. Un MH es un acarreo del comerciante, transporte terrestre hacia y desde el puerto. Es llevado por el agente embarcador o el agente consignatario. POL significa en sus siglas puerto de carga. POD en su sigla significa puerto de destino o descarga. Vaciado, término utilizado para vaciar la descarga del contenedor. Llenado, en términos logísticos, es la carga del contenedor. La sigla TEU significa unidad equivalente a 20 pies, es decir, un contenedor de 20 pies. Hola, soy Kimberly Vilena. Terminal Handling Charges. Para efectos aduaneros, se conoce como el coste de manipulación del contenedor en terminal, como un recargo aplicado por las compañías de transporte marítimo que aplican condiciones de línea regular, según las que el armador es responsable de la carga y de la descarga del buque. Transit Time. Es el tiempo de tránsito estimado por la naviera desde el puerto de carga hasta el puerto de descarga. War Risk Charges. En términos aduaneros, se conoce como los cargos por riesgos de guerra. Bunker Adjustment Factor o factor de ajuste de búnker. Es un cargo adicional añadido al precio base del flete que refleja el coste del combustible empleado para la travesía. Bill of Lading. En términos aduaneros, es el conocimiento de embarque o documento que justifica la existencia de un contrato de transporte en una operación marítima entre un puerto de salida y un puerto de destino. Currency Adjustment Factor o factor de ajuste monetario. Es el ajuste aplicado para compensar las pérdidas o ganancias resultantes de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Constant Filtering Services o estación de contenedores de carga. Es el local de almacenaje desde donde los contenedores colectivos son cargados ida y vuelta. Container Yard o patio de contenedores. Es el lugar en donde los contenedores cargados son enviados para embarque o para transporte terrestre. Carrier hauling o acarreo de transportista. Es el transporte terrestre hacia y desde el puerto que es llevado por el transportista del embarque marítimo o línea marítima. Charge for congestion o cargo por congestión del puerto. En términos aduaneros, es el cargo por el periodo de espera en el puerto. Estimated Time of Arrival. En ámbitos aduaneros, es la hora estimada de llegada u hora programada del arribo del navío. Estimated Time of Departure. Es la hora estimada de salida u hora programada de llegada del navío. Declaración juramentada de turista.
Es el documento electrónico que tiene como objetivo verificar, registrar y habilitar el ingreso y salida del vehículo de uso privado de turista en el territorio aduanero ecuatoriano, autorizando su libre circulación. Courier, en términos aduaneros, puede referirse tanto a la persona como a la empresa que ofrece el servicio de llevar de un lugar a otro correspondencia, cartas o paquetes, entre otras cosas. Declaración aduanera. Es el acto por el cual el consignatario o el importador de las mercancías manifiesta su deseo o intención de darles a estas un destino aduanero previsto por la ley del perfiles de riesgo. Representa el nivel de tolerancia que usted tiene ante pérdidas potenciales de dinero de una inversión. Conocer su perfil es la clave para identificar qué productos son aptos para usted. Arribo forzoso. Es el ingreso de cualquier medio de transporte a un lugar del territorio aduanero, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado por la autoridad correspondiente, quien deberá comunicar tal hecho a la autoridad aduanera. Tráfico internacional. Es el intercambio de bienes como productos y servicios entre países alrededor del mundo, a través de la especialización en la producción de determinados bienes, servicios y de su posterior intercambio por otros.